Amados hermanos, la semana pasada vimos la primera parte del capítulo de Santiago y hoy día vamos a continuar. Vamos a ir a Santiago en el capítulo 5, a partir del verso 7. Vamos a hacer esta porción en esta noche con la ayuda del Señor. Voy a leer del 7 al 11. Esta ya es la parte final. Realmente Santiago va a hacer un llamado a nuestros corazones a tener paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a leer del Santiago 5 del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Prácticamente esta es la porción final del libro de Santiago, hermanos, y dice por tanto, no es por todo lo que hemos estado viendo, por todo lo que hemos estado leyendo, hermanos, tened paciencia. Y un poquito podemos recordar a rasgos generales lo que habíamos estado viendo en el capítulo 1 de Santiago. Estuvimos viendo sobre la prueba de la fe, ¿no? Y especialmente cuando los creyentes somos probados, vienen varias pruebas a la vez, vienen varias pruebas de diferente tipo, de diferente índole y vienen a nuestras vidas. No es como los tiempos que estamos viviendo. Viene la prueba de la salud, nuestra salud es tocada, muchos de nosotros nos hemos enfermado en este tiempo, estamos recuperándonos, vienen pruebas económicas, muchos hemos perdido el trabajo o el trabajo ha sido disminuido, si no es a nosotros, a nuestra familia, y empiezan a venir varias cosas a la vez. Y Santiago nos enseña en ese capítulo primero que tengamos sumo gozo de atravesar esas varias pruebas a la vez. Y una de las cosas que veíamos, ¿verdad? Es que aprendiendo a pedir con fe, sin dudar. Vimos también el ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, y cómo en esa palabra nosotros podemos ver, aprender a vernos como en un espejo, porque es la palabra la que nos enseña cómo somos, cómo es nuestra naturaleza y cómo es la naturaleza de ese nuevo hombre que hemos recibido, de Cristo en nuestras vidas. Vimos también en el capítulo 2 que ya en el Señor no hacemos acepción de personas, que en los creyentes no aprendemos, ya no tratamos haciendo diferencia entre uno u otro por causa del vestido o de los bienes, sino que actuamos delante de Dios, ¿verdad? Y podemos tratar a todos por igual.
Vimos también que la fe genuina nos lleva a esas obras de la fe, que la fe que es, ¿verdad? Una fe sincera, genuina en Cristo Jesús, siempre nos va a llevar a las buenas obras en Cristo, a las obras de amor en el Señor. Y vimos el capítulo 3, que fue muy importante porque es sobre la lengua, cómo nuestra lengua tiene que servir para glorificar al Señor, para bendecir al Señor, para hablar lo bueno, que no puede, ¿verdad? Esta misma fuente botar a la vez agua salada y dulce, que la boca es para decir lo que edifica. Y en el capítulo 4 estuvimos viendo eh, sobre el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, que Dios nos quiere para Él, ¿verdad? Que el Señor nos llama a limpiar todo lo que es del mundo en nuestra vida, toda la mundanalidad en nuestros corazones, en nuestras mentes, debe seguir siendo lavada, limpiada, porque Él nos anhela y que muchas veces nosotros estamos codiciando y deseando las cosas que no nos convienen, que no son para avanzar en el Señor, que no son para crecer en el Señor. Eh, se habló en ese capítulo algo muy importante, ¿verdad? Del adulterio espiritual. Como muchas veces nosotros estamos en el Señor, pero seguimos deseando y queriendo más las cosas de este mundo. Y que es necesario volvernos a Él, porque su espíritu nos anhela. Y algo muy importante que también vimos en ese capítulo 4 fue que no debemos planificar cosas sin el Señor. No debemos decir voy a hacer, voy a andar, sino depender del Señor. Darle a Él la dirección, que Él pueda dirigir los planes, especialmente los planes más grandes en nuestras vidas, que Él los pueda dirigir, que Él los pueda hacer. Y del capítulo 5 estuvimos viendo, ¿verdad? Sobre los ricos, pero qué importante era que eso, ¿verdad? Cuando nosotros lo traemos a nuestras vidas, tiene que ver con tener un corazón para abrirnos al Señor y darle al Señor de lo que Él nos da, nosotros darle a Él, ¿verdad? Todo aquello que recibimos, todo lo que tenemos, viene de Él y poder nosotros darle a Él honor y gloria, ¿verdad? Dándole de lo que Él nos da, que todas las cosas que Él nos permite tener puedan ser usadas para su gloria, para su reino, para bendecir a otros. Y esta porción que estamos viendo es la parte final. Y dice por eso, por tanto, por todas estas cosas que hemos visto, que nos ayudan a vivir en la fe, que nos ayudan a seguir avanzando en Cristo Jesús. Dice, considerando todo esto, amados hermanos, que tengamos paciencia. Mientras todas estas cosas van sucediendo y Dios está obrando en nuestras vidas y su obra es cada vez mayor en nuestros corazones y le vamos conociendo más. Qué precioso, mire, pudo decir muchas cosas, pero Santiago dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Cuán necesaria nos es la paciencia. Cuán necesaria nos es que nosotros podamos realmente pedirle al Señor que esa paciencia, que es fruto de su Santo Espíritu, pueda seguir creciendo en nuestras vidas y tomar nuestras vidas, tomar nuestro ser. Ahora, Santiago dice ahí que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Pero esta paciencia que vamos a tener nosotros
es esa paciencia que es fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, humildad. Esa paciencia que es fruto del Espíritu es lo que queremos que el Señor nos dé la gracia de que siga creciendo en nuestras vidas para gloria de su nombre, para que pueda ser manifiesta en nuestras vidas. Ahora Santiago dice hasta la venida del Señor, hasta el fin, hasta el fin. Ahora, muy interesante lo que el concepto de paciencia, porque el concepto de paciencia dice que paciencia, según la concordancia Strong, la define como un espíritu largo. Espíritu largo, como, ¿verdad? Aguantador, que tiene que ver con soportar, que es tardo en responder. Fíjese qué importante. Tardo en responder, que puede soportar, que puede aguantar, que resiste. Verdaderamente que nosotros queremos crecer en la paciencia de Cristo en nuestras vidas, porque la paciencia del hombre natural no es suficiente. La paciencia de Cristo, ¿verdad? Es la que necesitamos, que ese fruto del Espíritu continúe tomando todo nuestro ser y se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos mucha paciencia. Es muy fácil tener paciencia cuando las cosas están más o menos bien. Pero el punto es cuando empezamos a sentir la presión de diferentes cosas, ¿no? La presión en casa o la presión en el trabajo o aún la presión en el servicio. Y es tan fácil porque ahí nos damos cuenta que de paciencia nos falta mucho. Porque ya, ¿verdad? Salen las palabras que no deben o uno explota o uno hace lo que no debe y nos damos cuenta cuán necesaria es la paciencia, cuánto la necesitamos y cuánto necesitamos que la gracia de Dios por su Santo Espíritu en nuestros corazones continúe obrando y nos ensanche para que su paciencia, la paciencia del Señor, sea manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que en Segunda de Tesalonicenses el apóstol dice, ¿verdad? Que vuestros corazones puedan ser encaminados al amor de Dios y a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ese verso. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Amén. En el 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es la paciencia que tú y yo necesitamos. La paciencia de Cristo en nuestras vidas. La paciencia del Señor. No una paciencia natural, sino la paciencia, ¿verdad? De Dios mismo en nuestras vidas, que nos da ese poder sobrellevar, que nos da ese poder soportar, que nos da ese poder sobrellevar circunstancias, condiciones, que quizás sería muy difícil simplemente en nuestro temple natural poder soportarlos, pero Jesús en nosotros nos permite, Jesús en nosotros nos ensancha y nos concede el poder sobrellevar, el poder soportar. Y hay algo muy precioso en este concepto de paciencia, que casi en todos los versos, esa paciencia tiene que ver con ser sufrido.
Pero aquí en Santiago, en la última parte de Santiago, la paciencia también tiene que ver con gozo. Mire qué importante, porque hay tiempo que nosotros estamos sobrellevando cosas y en sí es en sufrimiento, porque son cosas dolorosas o cosas muy fuertes o que nos cargan demasiado, pero cuando eso lo llevamos al Señor, ¿verdad? Él toma esa carga, somos aliviados y hay tiempos también que podemos sobrellevarlos en esa paciencia y también con gozo del Señor. Qué importante, hermanos. Nosotros queremos que Dios nos ensanche en eso, que Dios nos conceda crecer en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Ahora, vamos a recordar en Santiago 1. Vamos a retroceder ahí en Santiago al capítulo 1. Y vamos a leer el verso 3. Dice, voy a leer desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué precioso es esto. La paciencia hace una obra completa en nuestros corazones. Trabaja en nuestras vidas para que seamos perfectos y cabales. Esa palabra perfecto para que, ¿verdad? Hace una obra completa que abarca todo nuestro ser. Y esa palabra perfecto viene a ser, ¿verdad? Para caminar en integridad. No es que no fallemos, no es que no tengamos ya error, no, habla de ser, ¿verdad? Íntegros. Y la paciencia hace esa obra en nuestras vidas. Ahora vamos a regresar a Santiago 5. Y dice, por tanto, hermanos, voy a leer el 7 de nuevo. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago nos invita a mirar al labrador, al que trabaja la tierra. Él no está apurado. En realidad, él siembra la semilla y ahora tiene que esperar que venga la lluvia temprana y luego la tardía. ¿Puede el labrador apurar la lluvia? ¿Puede el labrador apurar la lluvia temprana? Dice que esas lluvias tempranas son lluvias abundantes que llenan los surcos de agua y empapan la tierra y esa semilla puede, ¿verdad?, empaparse de agua y germinar y empezar a brotar y empezar a crecer. Aguas abundantes. Pero ¿puede el labrador decir cuánta agua va a venir? ¿Qué días y en qué horas? No puede. Tiene que esperar. Tiene que sentarse y esperar. Y luego viene la lluvia tardía. La lluvia tardía es al final, es para que el fruto termine, ¿verdad?, de salir. Son lluvias esporádicas, son lluvias, no son con abundancia de agua. Y el labrador tiene que sentarse y Santiago nos dice que aprendamos de él. Tristemente, hermanos, muchas veces estamos en un tiempo que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser veloz. Se paga por servicios extra rápidos, se paga por servicio para que llegue en el transcurso de una noche.
¿verdad? Pasas por una ventana, ahí recoges comida, ahí recoges papeles, ahí recoges todo, pero en el Señor no es así. Y qué precioso, porque entonces el Señor nos toma y nos sienta para nosotros tener nuestro pensamiento en Él y aprender de Él y aprender de su bendita palabra y aprender que esa palabra, ¿verdad?, viene a nuestras vidas y toma su tiempo. Y nosotros tenemos que reconocer no solo la obra de Dios, sino que Él es un Dios que se toma su tiempo. Cuánto más para hacer su obra eterna en nuestras vidas, su obra preciosa en nuestras vidas. Él se toma su tiempo. Así deberíamos nosotros considerarlo también cuando vemos a los hermanos o vidas que recién están viniendo al Señor. Dios se toma su tiempo. Él lo puede hacer en un segundo. Y hay casos que Él obra rápido, pero hay casos que no. Y nos es necesaria la paciencia en nuestras vidas y para con las otras vidas. Nos es necesaria la paciencia para las circunstancias. Nos es necesaria la paciencia para las situaciones. Ya nos cansamos, ya nos desesperamos, pero Santiago nos dice, hermanos, por todas estas cosas, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Nos armamos de paciencia porque esa paciencia la vamos a necesitar hasta el fin, hasta el fin. O porque Dios viene o porque nos lleva antes, pero es hasta el fin. Y que aprendamos del que siembra la tierra, porque el que siembra la tierra nos enseña a sentarse a esperar al tiempo de Dios. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Que junto con la paciencia afirmemos el corazón, que pongamos el corazón firme, que pongamos el corazón estable. Mire qué importante, hermanos, que nuestros corazones, ¿verdad?, no estén yendo y viniendo, no sabiendo dónde ir, sino que puedan estar firmes. Esa palabra tiene que ver con estar en una sola dirección y tiene que ver también con estar establecidos, estar firmes en el Señor. Nosotros queremos eso. Y especialmente en estos tiempos, hermanos, que son tiempos difíciles. Queremos, ¿verdad?, que el Señor pueda tomar nuestros corazones y afirmarnos. En el verso 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los profetas del Señor, ¿verdad?, tuvieron que pasar tragos amargos y difíciles para poder proclamar el nombre del Señor. Podemos recordar al profeta Jeremías, ¿no? Se le conoce como el profeta llorón. El capítulo 25 de Jeremías nos cuenta que 23 años vino la palabra de Dios a él y él anunciándola a su pueblo. Y el pueblo no lo escuchó, no lo quiso escuchar, hasta que vino, ¿verdad?, el mal al pueblo de Dios, la invasión de los babilonios. 23 años. Lo golpearon, lo metieron a la cárcel, lo metieron a la cárcel a pan y agua, lo metieron en una cisterna que estaba llena de cieno, fue rescatado, aflicción. Pero estos hombres de Dios se ejercitaron en el esperar, en el soportar, en el sobrellevar. Vemos a Job,
que siendo un hombre, ¿verdad? De fe, valeroso en la fe, atravesó todos los sufrimientos que él atravesó, pero dice que el fin fue que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y nosotros queremos crecer en esa paciencia. Queremos crecer en la paciencia mientras, ¿verdad? El Señor nos regala los días y mientras nosotros esperamos esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Tito, el capítulo 2 de Tito. De ahí de Santiago vamos a retroceder. Vamos a retroceder este libro de Hebreos y luego el libro de Filemón y Tito. Filemón es una hojita y llegamos a Tito. En Tito 2, del 11 al 14. Esta porción nos habla del creyente, no solo, hermanos, en este tiempo, sino cómo nosotros vivimos también en la esperanza de aquello que viene para los creyentes. Por eso es que podemos armarnos de paciencia y sobrellevar todas las cosas que puedan venir a nuestras vidas. Las podemos sobrellevar en Cristo Jesús, porque nuestra mirada, aunque estamos acá, nuestra mirada está en el Señor y en lo precioso y mayor que va a venir a nuestras vidas en Cristo Jesús. Vamos a leer aquí en Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa gracia se ha manifestado a todos los hombres. Todos podemos ser escogidos en Cristo Jesús. Pero dice, enseñándonos que renunciando a todo el pecado, ¿verdad? Los deseos de este mundo, podamos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando. Mire qué precioso. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Y podemos ver aquí dos cosas, hermanos, que el Señor, por este tiempo, ¿verdad? Estamos acá viviendo para Cristo, viviendo para el Señor, abrazando lo del Señor. Dice que renunciemos a toda la impiedad. Y los hijos de Dios, ¿verdad? Cada vez dejamos más todo lo que pueda ver con el pecado, con las cosas que no agradan a Dios, las vamos dejando cada vez más, vamos abrazando más lo del Señor. Y Él nos regala este tiempo para nosotros poder vivir en Él, para poder, dice, que Él ha redimido un pueblo para Él, celoso de buenas obras. Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a dar nuestra vida para Él? Nosotros también queremos dar nuestra vida para Él y estar en esas buenas obras que el Señor dice que ya ha preparado de antemano para que nosotros entremos en ella. Pero mientras Él nos regala este tiempo, nosotros hacemos lo que dice Hebreos también. Tenemos los ojos puestos en Él. Tenemos los ojos puestos en Jesús. Y dice que esperamos la esperanza bienaventurada del creyente, la esperanza dichosa del creyente, ¿verdad? Es lo que está por venir para nosotros en Cristo Jesús.
Dice que esperamos esa esperanza dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas difíciles estamos atravesando en este tiempo? Quizás algunos de nosotros estamos pasando cosas difíciles, pidiéndole al Señor que nos ayude a sobrellevar, pidiéndole al Señor que nos ensanche en el corazón, en la paciencia, y Dios lo hace. Pero qué precioso, hermanos, es animarnos con la palabra, que nuestra esperanza gloriosa está en Él, en lo que viene para nosotros en Cristo Jesús, en lo que viene en su manifestación en gloria. Esa es nuestra esperanza de dicha para nosotros, que mientras estamos acá, hermanos, Dios nos está ayudando, nos está fortaleciendo, nos está ensanchando, pero nuestro corazón está también en lo que viene, porque lo mejor para nosotros va a venir. Lo mejor para nosotros está por venir. Mas aquí también tenemos, ¿verdad?, a Cristo en nuestras vidas, sosteniéndonos, ayudándonos, ejercitándonos en esa paciencia, en su paciencia. Queremos crecer en la paciencia de Cristo. Ahora, queremos ir un momentito a Romanos. Vamos a ir a Romanos 15. En Romanos 15, vamos a leer ahí del verso 4 al 7. Ahora, la paciencia del Señor es tan preciosa porque siempre viene con su consuelo, siempre viene con la consolación de Dios y siempre nos entra en esperanza en todas las cosas. Nos da esperanza. Podemos saber que vamos a sobrepasar, que vamos a sobrellevar y que viene otro tiempo mejor. En el verso 4, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que nosotros nos reunimos, nos congregamos, cada vez que oramos, dice que por la paciencia y la consolación de las escrituras. La palabra de Dios trae esa bendición de ensancharnos en la paciencia y también nos consuela. La consolación de Dios tiene que ver con confortar el corazón, tiene que ver con ese bálsamo que viene a nuestras vidas y que puede el corazón estar adolorido, el corazón puede estar en muchas circunstancias y ese bálsamo, ¿verdad? Viene y conforta y toma el dolor y trae alivio y trae descanso. Qué precioso por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuánta bendición cuando nosotros todo lo que está escrito lo leemos, lo meditamos, somos ejercitados, ¿verdad? Somos ensanchados en esa paciencia y Dios consuela nuestras vidas y nos da esperanza porque vamos leyendo todos los hombres de fe que le respondieron al Señor, que atravesaron circunstancias difíciles, duras, situaciones imposibles quizás de atravesar, de sobrellevar, mas Dios los levantó, Dios los ayudó,
Dios, ¿verdad?, los llevó hasta el fin de una manera gloriosa porque fue en Él para reconocerle a Él. Y todo eso a nosotros nos da esperanza, que así como ellos lo hicieron, nosotros también en esta carrera de la fe en Cristo Jesús, también podemos ser ensanchados en la paciencia y el consuelo de Dios nos sostiene en todo tiempo y nos da esperanza en Él. Él es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Ahora vamos a leer el verso 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y de la consolación. Qué precioso. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es bueno pensar cuánta paciencia tiene Dios con nosotros. A ver, hermanos, cada uno de nosotros puede pensar en esta noche, hacer memoria. ¿Cuánta paciencia tiene Dios? No que ha tenido, porque Él ha tenido. ¿Cuánta paciencia tiene hoy para con nosotros, verdad? En las diferentes circunstancias. Tiene paciencia para nosotros. Él es el Dios de la paciencia y es el Dios de la consolación. No solo que es paciente con nosotros, sino que nos la da a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu. Y sabe que cuando nosotros estamos pasando cosas difíciles de sobrellevar, que estamos soportando, que estamos, ¿verdad?, cargando con eso, Él consuela también, alivia. Como nos dice Corintios, ¿verdad? Es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, para que nosotros también podamos consolar a otros con el consuelo que recibimos de Él. Qué precioso es nuestro Dios, hermanos. Este es el Dios que hemos recibido en nuestros corazones. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios que damos a conocer a otros. Dios de la paciencia y de la consolación para que dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora vamos a ver esta parte, porque ese Dios nos da, dice, que nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese sentir es el que viene a nuestros corazones. Como nosotros, ¿verdad?, podemos tener ese sentir de Dios en nuestras vidas y nos da un mismo sentir entre los hermanos. Y esto es muy precioso porque nos lleva a ver que la vida en Cristo no es una vida solitaria, no es que eres tú, ¿verdad? Y tu comunión con Dios. Eso es parte de nuestra vida en Cristo. La otra es, ¿verdad?, la comunión en el cuerpo. Y nosotros nos gozamos en eso, porque ese Dios de la paciencia y de la consolación trae ese sentir de Cristo en nuestras vidas para reconocernos, para poder ver no solo la obra de Dios y que vamos creciendo en Él, vamos creciendo, ¿verdad?, en ese fruto del Espíritu, en el amor, en la paz, en el gozo, en la paciencia, sino que también podemos ver el consuelo de Dios entre los hermanos y cómo usa a cada uno para consolar a otros según la necesidad, según el momento. La vida en el cuerpo, amados hermanos, especialmente en estos tiempos que muchos de nosotros no nos congregamos físicamente, algunos sí, otros no, pero qué necesario poder mantener el contacto, la comunicación, la cercanía, quizás no física, pero en comunicación tú puedes, ¿verdad? Y Dios da un sentir según el sentir de Cristo. El verso 6
¿Para qué nos da ese sentir de Cristo? Verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. Nos pone ese sentir tan precioso, ¿verdad? Vemos la obra del Señor, vemos su paciencia para con nosotros, concediendo que esa paciencia pueda crecer en nuestras vidas, el consuelo de Dios en su iglesia, para que también unos podamos consolar a los otros, pero eso, todo eso, ¿verdad? Es para nosotros levantar acciones de gracias y glorificarle a Dios y reconocerle a Él. Qué precioso. La iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos para el Señor. El Señor es nuestro, pero nosotros estamos para el Señor, para glorificarle a Él, para darle honor, para darle honra. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Qué precioso. La vida, ¿verdad? En el Señor es para Él, para reconocerle a Él, para glorificarle a Él y luego, ¿verdad? Él entre nosotros, amados hermanos, Él entre nosotros. No es acerca de nosotros mismos y lo que nosotros pensamos, no, es acerca de Dios en nosotros, entre los hermanos y para el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, el Dios de la paciencia y de la consolación. Ahora, vamos a regresar a Santiago. Vamos a regresar a Santiago. Ahí en el capítulo 5, el verso 9. Y vamos a ver un poquito este verso. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y en ese, ¿verdad? Ensancharnos en la paciencia, en ese crecer en esa paciencia de Cristo, en ese fruto del Espíritu, en ese aspecto del fruto del Espíritu, que es la paciencia, hermanos, dice que no haya queja de los unos a los otros. Qué preciosa la palabra, porque nuestra naturaleza es una naturaleza de queja. Y eso podemos reconocerlo cada uno de nosotros, ¿no? Lo reconocemos en nuestras vidas. Siempre tendemos a la queja. Siempre tendemos, ¿verdad?, a ver la parte que pensamos que no está bien. Pero dice que no nos quejemos los unos a los otros. En el capítulo 4 de Santiago vimos también en el verso 11, Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En Santiago vimos que no murmuremos del hermano. Y acá Santiago nos dice que no nos quejemos del hermano. Y sabe que la obra de la paciencia de Dios en nuestras vidas, que hace una obra completa en nuestros corazones, nos lleva más bien a ver las cosas buenas, ya no las malas, sino poder dar gracias a Dios por lo bueno, ¿verdad? Y todo aquello, hermanos, porque la naturaleza humana es de quejarse, es de enfocarnos en lo que no nos parece bien, pero en Cristo podemos ejercitarnos en bendecir y en orar para que lo que nos parece que no es,
puede encaminarse siempre más en el Señor. Y eso lo necesitamos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el no quejarnos, sino más bien, ¿verdad? Pedirle al Señor en oración que pueda continuar esa obra en cada uno de nosotros. Quiero ir a un verso que está en Colosenses 3, en Colosenses 3, 12 al 14. Vamos a leerlo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué precioso, vestíos. La palabra dice que cuando Cristo viene a nuestras vidas, esa nueva vida, ¿verdad? Va a empezar a crecer por la palabra, por su Santo Espíritu. Y que todo lo que es nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Tiene que ir menguando, menguando. Y la vida de Cristo creciendo. Dice que nos vistamos de ese nuevo hombre, que nos vistamos como escogidos, como santos, de la benignidad de Dios, de la humildad del Señor, de su paciencia y soportándonos los unos a los otros, perdonándonos. A eso queremos ir, hermanos, que cuando nos veamos los unos a los otros, ¿verdad? Y haya queja y haya, ¿verdad? Murmuración, le vamos a pedir al Señor que cada vez eso se vaya más, se aleje, que nosotros podamos bendecirnos los unos a los otros, que podamos soportarnos en amor. Dice que el amor cubre multitud de faltas y poder orar para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en el Señor, que la vida de Cristo pueda seguir levantándose en el Señor y que Él sea visto, que Él sea manifiesto en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, eso es lo que no anhelamos, vestirnos de Cristo y que el hombre viejo, ¿verdad? Sea completamente menguado. Nos despojamos de esas viejas vestiduras para vestirnos de la vida del Señor. Y así nos bendecimos, así oramos los unos por los otros, así nos sostenemos los unos por los otros en Cristo Jesús. Y le damos gracias, hermanos, al Señor por esa obra completa y perfecta que Él hace en nuestras vidas cada día. Y tomamos, ¿verdad? Esta exhortación de Santiago, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, que aprendamos del labrador. Estamos expectantes, no podemos apurar las lluvias, las esperamos, Dios las manda del cielo. Una cosa sabemos, que tenemos la misericordia, la bondad de Dios para con nosotros y su obra eterna en nuestras vidas día a día. Y allí queremos permanecer. En Él queremos permanecer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ensanche, que el Señor nos conceda gracia para sobrellevar todas las circunstancias y situaciones hasta que Él haga su obra perfecta y nosotros poder seguir creciendo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que es eterna. Gracias, Señor, por tu cuidado con cada uno de nosotros, con cada uno de tus hijos. Señor, te rogamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón,
Te pedimos, Señor, que tú continúes haciendo esa obra eterna, que tú continúes ensanchando nuestras vidas en la paciencia de Cristo, Señor. Que podamos crecer, Señor Jesús. Que podamos, Señor Jesucristo, avanzar en ti, Señor, tener paciencia los unos con los otros. Y te damos gracias por ser el Dios también de toda consolación en nuestra vida. Gracias porque en ti podemos vivir en esa esperanza viva todos los días que tú nos regales. Gracias, amado Jesús, en tu nombre precioso. Amén.